Perfecto. Bueno, damos las gracias a hermanos, hermanas, a los que se han podido conectar. Eh, Damos nuevamente la cordial bienvenida a cada uno por poder conectarse. Bueno, para esta primera parte, sin más preámbulo, me gustaría que me acompañaran al Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, el capítulo 5, por favor, el versículo 27. Voy a leer la versión NBI por si escuchan algo diferente. Lucas 5:27 dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos, perdón, em, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino pecadores para que se arrepientan. Repito lo último, no he venido a llamar a justos, sino pecadores para que se arrepientan. Bueno, la última vez que pude estar compartiendo el Evangelio con ustedes, y hace algún tiempo, vimos justo el capítulo anterior, Lucas 4, en cómo el evangelista nos presentaba a este hombre Jesús, que no era como la gente esperaba, no era como muchos de los judíos esperaban, quizás esperaban a un rey autoritario, un juez que vendría a establecer su reino de manera eh, con espada, con lanza, con autoridad. Bueno, la verdad que el evangelista nos muestra un caso completamente diferente. Ya en el nacimiento del Señor vemos cómo eh, no había espacio para él en la mesa, cómo nace en un pesebre, la zona de animales. Y ya en el comienzo de su ministerio vemos a un Jesús completamente diferente a quizás como la sociedad o el mundo judío esperaba. No vino a, a, o sea, a seguir la línea de los fariseos con legalismo, sino que vino y se vino como un siervo, vino como un hombre que vendría a pregonar justicia, que vendría a traer libertad a los oprimidos, que vendría a traer eh, buenas nuevas a los pobres, que vendría a traer el año agradable del Señor, que vendría a traer vista a los ciegos. Entonces vemos a este hombre, a este Jesús que nos presenta el evangelista como un hombre que se preocupa del pobre, que se preocupa de aquel más necesitado, que se preocupa de aquel que está en un estatus más bajo, que se preocupa de aquel que está en un estado desechado y discriminado de la sociedad. Siguiendo la lógica que ya venía un poco de la ley, que a diferencia de otras leyes antiguas que se preocupan simplemente del rico, la ley judía tenía énfasis también hacia el pobre, hacia la ayuda, hacia el extranjero. Entonces el Señor sigue con esa lógica, sigue con esa idea y sigue ese camino de no venir a establecer su reino de manera autoritaria ni como un juez, sino como un siervo y un rey que vendría a preocuparse de aquellos que estaban en bajo estatus, en peor estatus. Así que bajo esa lógica y esa idea central es que llegamos al capítulo 5. El Señor no simplemente dice lo que va a hacer, no simplemente declara con palabras, sino que Él hace. No es como los fariseos que dicen y no hacen, sino que el Señor ya en el capítulo 5 nos muestra el hecho de sanar enfermos, como junta parte de sus discípulos que son pescadores, como nace un paralítico, sana un leproso, hombres y mujeres posteriormente que, como ya he dicho, estaban en una cultura, pero que sin duda no eran parte de esa cultura, porque eran discriminados, o eran desechados, o eran mirados en menos, o eran apartados de la ciudad. Entonces, bajo esa idea en mente, es que llegamos a Leví. Y a lo mejor ustedes, es una historia muy conocida, conocen a Leví o Mateo, y ustedes me dirán, bueno, Leví tenía muchas riquezas, tenía mucho poder,
¿Por qué encajaría dentro de esta lógica del Señor viniendo a buscar a aquellos que estaban en estado de discriminación? Bueno, porque, como bien saben ustedes, lo más probable es que Leví era este recaudador de impuestos, o publicano, como dice el Reina Valera. Eh, y esta función o este trabajo que ocupaban en el reino, la verdad no era muy bien vista. Eh, no eran unos santitos, claramente. Claramente cobraban impuestos, pero de igual manera muchas veces te cobraban más de la cuenta, te sacaban un porcentaje mayor o te cobraban un porcentaje mayor de lo que realmente era. Y como decimos ahora, eran unos tránsfugas, unos chantas, porque se quedaban con plata extra. Entonces hacían de sus riquezas el abusar de otros, el abusar de aquellos que estaban en mayor necesidad. Entonces, este es Leví. Leví no era un santito, Leví no era, este necesita de salvación, claramente, pero uy, este necesita y no necesita de nadie más. Este hombre es igual de malo que todos. Em, y me causa un poco curiosidad y, y la verdad como, no sé, curiosidad, voy a repetir curiosidad. El hecho de que en el pasaje, literalmente, el Señor ve a este hombre, ve la situación en la que estaba, que siendo publicano era odiado por todos, y era totalmente discriminado, o sea, encajaba dentro de la lógica, porque no simplemente era odiado por los judíos, era odiado también por todas las naciones, era odiado también por otras personas que integraban el reino. Entonces era odiado por la sociedad. Por más que hubiera tenido riquezas y poder, lo más probable es que era odiado y discriminado. Entonces, como había dicho, me causa curiosidad el hecho de que el Señor lo ve, se fija en él, simplemente le dice, sígueme, y le vi, ¿qué hace? Se levantó, dejó todo y lo siguió. No hay más que eso. Eh, y la verdad, esto puede ser extraño a día de hoy, de que yo vaya al centro, le diga a alguien, sígueme, y me dirán, oye, ¿qué dice este loco? ¿Por qué tengo que seguir a este tipo? O sea, ¿qué está hablando? ¿Por qué yo tengo que seguirte? Capaz que me agarren, me peguen, qué sé yo. No es lógico que venga este hombre y le diga a alguien, sígueme, y por arte de magia yo tengo que seguirle. Entonces, Leví sabe o tiene noción de quién es este hombre, que quién es Jesús. Y el hecho de que se haya levantado y dejado todo, eh, algunos hermanos acerca de esto, el hecho de dejar todo no implicaba simplemente, o no implica que haya dejado literalmente todas sus posesiones, o que haya dejado como, totalmente todo su dinero o todas sus posesiones, em, porque en el versículo siguiente él ofrece un gran banquete, así que uno asume de que para tener y ofrecer este gran banquete hay que tener dinero, o hay que tener plata. Así que no creo que signifique como literalmente haber dejado todo y seguido a Jesús, sino que implica, yo creo, en un sentido de Leví iba hacia un punto A y ahora hace un cambio rotundo y de ir hacia un punto B. Es lo que pasa con este hombre. Pero, ¿por qué? ¿Acaso por arte de magia, como he dicho, Leví va a venir y seguir a Jesús? Porque sí, él, él conoce a Jesús. Él conoce a Jesús. Conoce que Jesús tiene algo, o está haciendo algo, o ha venido por algo, de que que Leví siente que Jesús puede llenar ese vacío. Jesús puede llenar ese problema que está pasando con él. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con Leví? Cuando la historia avanza, está esta escena claramente del banquete, de los fariseos que dicen, oye, ¿cómo este Jesús puede ir a comer con estos publicanos y pecadores? Creo que la NTV lo traduce como, ¿cómo puede comer con semejante escoria? Eh, y es súper interesante lo que dice y la analogía que ocupa el Señor en el versículo 31. Él dice, no son los sanos los que necesitan médico,
sino los enfermos. Y la verdad, no hay que ser médico para entender que cuando uno tiene algún problema o cuando uno está enfermo, necesita ir al médico. Creo que no es necesario que para todas las enfermedades que uno siente, por cualquier problema uno va al médico obligatoriamente, pero sin duda, cuando uno siente algún problema y siente que algo no está bien en su cuerpo, uno procura ir al médico para chequearse o para que aquellos que saben más nos digan, oye, te pasa este tipo de cosas, tienes este tipo de problemas. Y el punto está en que cuando uno está enfermo, por más que muchas veces uno no sabe cuál será el problema en específico, sabe que hay algo que está pasando que no está bien. Sabe que cuando uno siente algún dolor, alguna molestia, en alguna zona que tiene desconocimiento, sabe que algo está pasando. Algo que el funcionamiento de nuestro cuerpo, algo está chirriando. Algo te dice, algo te está diciendo a la mente, oye, Benja, aguarda, ve a un médico, preocúpate. Y uno es consciente, por más que, como he dicho, no sabe el problema, como no sabe el problema como tal, sabe que hay algo que está pasando que no está bien. Entonces, con esa lógica, uno asume de que si le vi sigue a Jesús con esa total inmediatez, con esa total certeza, es porque él sabe que hay un problema, ¿o no? O él sabe que está enfermo, siguiendo la lógica del médico. Entonces, a ver, Leví no está paralítico, porque dice que se levantó. Tampoco se dice que está ciego, tampoco se dice que está leproso. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa inmediatez, como he dicho? ¿Cuál es el apuro de Leví de ver a Jesús, de que él le diga sígueme y él ir totalmente rápido hacia él? ¿Cuál es el problema que está pasando acá? ¿Cuál es el vacío que, que no se está llenando? A raíz de eso, en la universidad me pasaron un PPT en una clase, eh, la verdad, en un contexto totalmente diferente, hablando como del mercado global, economía y ese tipo de cosas. Yo tampoco no sé nada mucho de eso, pero fue un ramo que tomé. eh, y un hombre fuera del mundo cristiano declara en un libro eh, como, rápido, hablando del libre de mercado, capitalismo, etcétera, etcétera, él dice que la naturaleza humana se basa en buscar el interés propio y satisfacer sus necesidades. Y él en un tracto del libro dice, todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú. Y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de sus necesidades, sino de sus ventajas. La tesis que este hombre dice es, el hombre es egoísta, el hombre es codicioso, es avaro, y vive buscando su interés propio y satisfaciendo sus necesidades. Y si uno se pone a pensar, eh, bueno, creo que esto es una realidad que todos vivimos constantemente a diario. Vivimos constantemente en satisfacer necesidades, en llenar huecos y ocupamos, no sé, el dinero, el deporte, familia, amigos, etcétera, etcétera, en llenar casillas de necesidades que tenemos en nuestra vida para satisfacerlas. Vivimos constantemente, egoístamente, viviendo bajo nuestro propio interés, para nosotros mismos, no preocupándonos del lado, sino cómo yo estoy bien, cómo yo encuentro mi propia realización, cómo yo encuentro mi propio ser perfecto. Y buscamos casillas, intentamos buscar cosas que intenten llenar esos vacíos. Pero al final del día, uno, no sé, pueden pasar meses, años, en que uno vive llenando esa necesidad y esos vacíos en cosas terrenales, en cosas que perecen, en cosas que no son duraderas, en cosas que mueren, en cosas que no aguantan. Entonces pasan los tiempos
Eh, y hay mucha gente que ahora busca quién soy yo, cuál es mi identidad, porque viven su vida constantemente tratando de llenar esos vacíos en cosas que realmente no te pueden llenar de manera completa, de manera total. Entonces, volviendo a Levi, él sabe que hay un problema, él sabe que está enfermo, pero como vimos en el pasaje, no dice que está enfermo de manera física. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué va inmediatamente a Jesús y va a los pies y va a Jesús y lo sigue? Bueno, la Biblia es clara en decirnos, Pablo, los romanos, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay nadie que se excluya de eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el problema que está aquí, el problema que habla este hombre Adam Smith en lo que leías un poco, este egoísmo, esta avaricia, esta codicia, se origina en que somos pecadores, en que está inserto en nosotros una masa sucia, inmunda, perversa, una capa asquerosa que nos rodea, que nos hace actuar de manera egoísta, que nos hace actuar de manera avara, que nos hace actuar de manera egocéntrica. Estamos, tenemos incrustados en nosotros mismos una masa sucia, asquerosa, que se llama pecado. Y ahora me dirás, bueno, sabes que yo no lo veo tan así, vivo constantemente ayudando a mi familia, ayudando a mis vecinos, ayudando a aquellos que están más necesitados. Pero incluso en esas circunstancias en las que uno aparentemente hace buenas cosas, muchas veces se ve infectada por un pensamiento escondido de quiero gloria personal, quiero que me aplaudan, quiero que me vean a mí cuán grande soy porque ayudo a aquel que más necesita. Entonces, todas nuestras acciones, muchas veces por más buenas que puedan verse, lamentablemente están infectadas en pecado, están manchadas con inmundicia y tienen pensamientos y nacen de cosas sucias y perversas. Entonces, el Leví sabe que hay un problema y ahora entendemos que el problema es el pecado. El hombre y la mujer en el huerto tenían este árbol de conocimiento del bien y del mal. eh, y en vez de descansar en que Dios tenía el conocimiento del bien y del mal, en vez de descansar en descansar en el poder de Dios y en la grandeza de Dios, en que Él sabía que esto tenía que estar mal, este hombre y esta mujer decidieron comer del huerto, decidieron comer de este fruto, decidieron comer este fruto para ellos saber que está bien y que está mal, para seguir sus propias reglas, para seguir bajo su propio estatus, para no importar lo que Dios diga, importa lo que yo diga ahora. Y ese acto introduce el pecado, ingresa el pecado, y ese pecado se ha trasladado y traspasado a través de generación en generación, en cómo hay naciones corrompidas, en cómo aparecen hombres y mujeres que están manchadas en pecado y en inmundicia, en condiciones de qué está bien y qué está mal, su raciocinio se corrompe porque están bajo pecado. Y eso llega a nosotros. Estamos corrompidos. Ese es el mayor problema de todos. Muchas veces pensamos que hay problemas grandes, pero el problema más grande de todos es que estamos bajo dominio del pecado. Y ese dominio del pecado en el que estamos sujetos nos lleva a un juicio, nos lleva a una condenación, nos lleva a que el potencial humano, el cual Dios diseñó desde el principio, no pueda ser completo, no pueda ser llenado, porque el pecado interrumpe en que ese potencial humano que Dios preparó no se cumpla. Aparentemente ahora son todo malas noticias. Y creo que muchas veces hacemos mal énfasis en lo malo o en lo que Dios te va a castigar, o en que Él te va a hacer el infierno, etcétera, etcétera. No quitándole el peso ni no quitándole el peso a eso, sino que
Eso muchas veces eclipsa y sofoca en la maravillosa gracia y misericordia de Dios. El Evangelio habla de un mensaje de amor y de gracia, ¿cierto? Leví estaba en pecado, los fariseos estaban en pecado, todos nosotros estamos en pecado, bajo dominio del pecado, sujetos a la ley del pecado. Pero este hombre, Jesús, que vino a este mundo no a ser servido, sino a servir, que vino a involucrarse a este sistema del mundo, que vino a cambiar el sistema, que vino a cambiar el rumbo de las cosas, que vino a interrumpir el avance del pecado, y decir, hasta aquí, tiene que haber un final de eso. El evangelista nos muestra a este hombre que viene a preocuparse por aquellos que estaban en mayores necesidades. Eso no implica que aquellos que estaban en un estatus de justicia o de poder o de riquezas no necesitan de Jesús. No, eso no los excluye a ellos. Todos necesitamos de Dios. Pero Jesús, sin duda, hace énfasis en aquellos que realmente estaban en necesidad, aquellos que realmente necesitan de Él. El Señor viene a este mundo sabiendo que hay un problema, sabiendo que ese problema tiene que parar. Y Él va a una cruz. Y el escritor nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y el justo muere por los injustos. Un hermano decía, el juez fue juzgado, el Hijo eterno de Dios, el Rey de la creación, el Rey de todo lo que existe, se interpone en nuestra vida, se interpone y viene a este mundo, porque sabe que hay un problema. Y no ocupa el pecado para juzgarnos, sino que este juez, como hemos dicho, va a una cruz. Piensa en la cena, piensa en un juicio, con Jesús, con el martillo para ejercer juicio. Y él no dice, ¿saben qué? La humanidad, todos a juicio, ninguno puede salvarse. Él mismo y Dios mismo ejerce juicio sobre su Hijo. Jesús paga la pena de muerte, Jesús paga el desamparo, Jesús paga con cargar tu pecado y mi pecado en la cruz para que ahora podamos tener vida. Es un mensaje de amor y misericordia. El apóstol Juan nos dice eh, que en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él te amó a ti, Él me amó a mí. Y Él fue hecho propiciación. Y su sangre fue derramada en el propiciatorio, para que tú y yo ahora podamos tener vida en Él. El Señor va a una cruz, siendo el Rey eterno, se manifiesta como un siervo humilde. Ese siervo humilde va a un calvario a enfrentar juicio, a, a exponerse ante el odio, el desamparo, el juicio, las burlas, los escupos, a exponerse a cagar ese pecado en el calvario para que podamos llamarle Señor. Y nuestro Señor Jesucristo va a una cruz a morir. Él no merecía morir. Él no tenía por qué haber muerto. Él no te necesita. Él no me necesita a mí. No necesita de nuestro tiempo, no necesita de nuestras fuerzas. Nosotros, como alguien oraba, no somos capacitados para llegar a ese estándar de Dios. Pero el Señor entrega su vida, porque Él quiere entrar en una relación junto a ti, porque te ama, de tal manera te ama, porque quiere entrar en un pacto junto a ti, para que tú deposites tu fe en Él, descansando en que Él murió por ti en la cruz, creyendo en Él, puedas tener vida.
El Señor entregó su vida en rescate por muchos. El rico se hizo pobre. Aquel que, teniendo todo, se hizo pobre, para que, como dice el apóstol, en su pobreza fuésemos enriquecidos. Gracias al Señor por su muerte, por su posterior resurrección, que su sacrificio nos entrega vida. Este sacrificio no te va a librar de los problemas del mundo actual. No te va a librar de enfermedades, no sé, no va a subir tu billetera de 1 millón a 100 millones, ejemplo. No va a librarte de tus problemas familiares. La verdad no tengo idea, no te puedo asegurar eso. Pero sin duda te entrego una esperanza. Te entrego una esperanza viva de que en la eternidad no tendrás que pasar por un lago de muerte, sino que podrás estar junto a la presencia del Rey Jesús por la eternidad. Volviendo a la historia, Leví, como he dicho, es consciente de que es pecador. Y al final del capítulo, creo que el NTV lo traduce mejor, según lo que algunos dicen, porque eh, dice el 32: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El Señor no simplemente viene a preocuparse por los pecadores, sino se preocupa especialmente por aquellos que son conscientes de que son pecadores y que necesitan salvación. Y que en esa conciencia de necesitar salvación hay un Dios de misericordia y de gracia que envió a su Hijo al mundo para que creyendo en Él puedas tener vida. Depositando tu fe en Él, puedes entrar a su redil. El que me viene, dijo el Señor, no le echo fuera. Leví, luego de seguir a Jesús, él se levanta, deja todo, lo sigue, pero le ofrece a Jesús un banquete. Y como hemos dicho, a lo mejor su dinero él no dejó todo lo que tenía en sus posesiones, sino que ocupa sus posesiones para Jesús. Y él le ofrece este gran banquete. Y ahora quiero que imagines la eternidad en que tú puedes ser parte de este gran banquete, en el que Jesús estará con su pueblo, en el que Dios habitará con su pueblo. Y no habrán fariseos diciendo, ¿por qué comiste con pecadores? Porque estaremos junto a Él, siendo pecadores salvados y redimidos junto a Jesús, junto al Rey, comiendo junto a Él. Un grupo de pecadores inmerecedores de Dios, inmerecedores de la gracia de Dios que se manifiesta. Podemos ser parte de esta gran cena y de este gran banquete por la eternidad. Espero que puedas seguir el ejemplo de Leví, entender de que eres pecador, de que hay un problema en tu vida muy grande, que tú no puedes satisfacerse a través de las cosas materiales y terrenales, sino que solamente puede satisfacerse y llenar ese gran vacío a través del sacrificio perfecto y glorioso de este Rey que se hizo hombre como un siervo para darte vida. Que el Señor bendiga su palabra esta tarde. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar y en esta segunda parte les voy a pedir que me acompañen a leer el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Vimos entonces en Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Al versículo 14 saltemos ahora. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí la lectura por esta segunda parte de la reunión, por este segundo mensaje en esta tarde. Lo que acabamos de leer, como la mayoría de ustedes podrá haber apreciado, se encuentra al principio del Evangelio según el apóstol Juan. Y si Juan se caracteriza por algo es que eh, va siempre directo a decirte lo que le importa decir, no hace mucho rodeo, dice lo que tiene que decir de manera bien franca, bien directa, bien honesta, y su evangelio no es la excepción al respecto. Y ya aquí en el primer capítulo, el apóstol pone prácticamente todas sus cartas sobre la mesa y te entrega todo lo que en realidad necesita que tú y yo sepamos, y luego, por supuesto, lo irá reforzando a medida que avanza en este evangelio que él escribe. Y lo que quiero que veamos entonces en esta segunda parte son tres verdades expuestas por Juan en estos versículos que acabamos de leer, tres verdades expuestas por el apóstol, de las que podríamos decir depende el destino eterno de nuestras almas. Son verdades trascendentes, son verdades que van más allá de la mera información que pudiéramos recibir, y tu responsabilidad en esta tarde que vamos a entregar es aferrarte simplemente a estas verdades o dejarlas pasar. Ahí está la responsabilidad de cualquier persona que escuche este mensaje. Tu responsabilidad en esta tarde entonces es o aferrarte a estas verdades trascendentes o simplemente dejarlas pasar. Pero de esa decisión, de tu decisión, de esa decisión que tomes, depende no solo el resto de tu vida, sean 20, 40 o 70 años, sino los próximos 9.000 trillones de años y todo el resto de la eternidad que lo sigue. De eso depende toda tu eternidad, de estas tres verdades que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas tres verdades? Las acabamos de leer. Primera gran verdad: a Dios nadie le vio jamás. Vamos a desarrollar esa idea. Segunda gran verdad: Dios se reveló por una ley. Vamos a ver también algo respecto a eso. Y tercera gran verdad: Dios se manifestó para salvarnos. Esas son las tres entonces cosas que quiero que compartamos en estos minutos que tenemos por delante. A Dios nadie le vio jamás, Dios se reveló por una ley y Dios se manifestó para salvarnos. Vamos entonces a la primera, que creo que es bastante explícita. Es cosa de leer el versículo 18 para poder tener claridad con respecto a qué me refiero con esto. Dice el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. Y quiero que meditemos por un momento en esta frase: a Dios nadie le vio jamás. Hace algunos años atrás eh, se cuenta como una anécdota que el primer astronauta en llegar al espacio, que resultó ser un astronauta ruso llamado Yuri Gagarin, eh, dijo en tono burlesco cuando llegó al espacio: no veo a Dios por ningún lado. Eso fue lo que él dijo: estoy aquí en el espacio y no veo a Dios por ningún lado. Alguien respondió que lo que debía haber hecho había sido sacarse el casco y en 10 minutos claramente habría visto a Dios. Otro, con un humor un poco menos negro,
comentaban y decían, quizás Yuri debió haber tomado una Biblia, haber abierto su Biblia en la primera, en el Evangelio según Juan, leer el primer capítulo del Evangelio según Juan y leer esta frase que está en el versículo 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. No te puedes esperar ver a un Dios que nadie vio jamás, sea donde sea que estés en el espacio. Y la verdad que se mantiene entonces que a Dios nadie le ha visto. A Dios nadie le ha visto. Y me gustaría que meditáramos por un momento en esta idea. A Dios nadie le ha visto. No solo porque Dios sea espíritu, y es verdad, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, pero a Dios nadie le ha visto también por otra cosa. A Dios nadie le vio jamás, no solo porque también habita en luz inaccesible, que también es verdad, es otra verdad que está presente en las Escrituras, sino que a Dios nadie le vio jamás, eh, si lo ponemos de una forma bastante relacionada con nosotros, por misericordia. A Dios nadie le vio jamás y nadie le ha visto jamás por misericordia. ¿Por qué? Porque ver a Dios en estas condiciones en las que estamos significa nuestra muerte instantánea. Dios es un Dios santo. Nosotros, por cómo hemos nacido, tenemos una naturaleza de continuo, dice la palabra de Dios, hacia el mal, una naturaleza completamente pecaminosa, y la santidad de Dios es un verdadero fuego que de manera automática va a consumir cualquier vestigio de pecado. Por lo tanto, ver a Dios es sinónimo de muerte. Y si a Dios nadie le vio jamás, por lo tanto, es por un acto de misericordia de parte de Dios. Y entonces, de esta frase, a Dios nadie le vio jamás, ya podemos ir reduciendo algo, no solo con respecto a quién es Dios, sino también con respecto a quiénes y cómo somos nosotros. Hay ciertas cosas que de repente tendemos a pasar por alto, pero si las pensamos son bastante extrañas. Piensen en la siguiente. El hombre, por origen, por diseño, tiene esta tendencia a buscar admirar lo que es grandioso, lo que es eh, llamativo. Dios ha puesto esta eh, tendencia en el hombre de buscar aquello que es grandioso, que es llamativo. La Biblia lo expresa de una manera muy, muy especial. Pablo dice: los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Son cosas grandiosas que el hombre por diseño tiende a buscar. Todos sabemos algo de esto, está inserto en nuestro corazón. Vibramos ante cosas que nos gustan, que son grandiosas. Vibramos ante una exposición de un buen artista, vibramos ante una película bien hecha, vibramos ante un match de algún deporte que nos guste, que ha sido bien peleado. En cierta forma, nuestro corazón grita por estas cosas grandiosas. El mismo hecho de salir de vacaciones, pensar en lo que sería lo ideal para nosotros, grita por todas partes: muéstrame un buen paisaje, muéstrame una buena tarde, muéstrame un buen compartir con las personas a las que amo. Tenemos esa búsqueda constante que está ahí presente y que sabemos que haría llenar nuestro corazón si lo encontráramos, que es buscar lo grandioso. Y en este punto, la idea extraña, la idea curiosa es lo siguiente: no nos parece extraño que, siendo Dios lo más grandiosa que puede existir, nadie grita: muéstrame a Dios. Al contrario, lo encontramos monótono, aburrido, religioso, y entonces este tipo de repente, curiosidades en nuestra forma de actuar tienden a hacernos sospechar de algo, ¿verdad? Algo debe estar sospechosamente mal con nosotros si por diseño, y lo sabemos, buscamos cosas grandiosas o medianamente grandiosas, pero curiosamente somos totalmente indiferentes a lo más grandioso del universo. Algo no debe estar bien en nosotros. Algo o alguien debe tenernos completamente ciegos. Algo debe tener nuestros ojos absolutamente tapados si, estando diseñados para disfrutar de lo grandioso y sabiendo que lo estamos, somos incapaces de disfrutar de Dios. Bueno, eso que tapa nuestros ojos es lo que la Biblia llama pecado.
El apóstol Pablo nuevamente lo expresa de una forma muy gráfica cuando habla de cómo Satanás o el diablo o el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la belleza de la luz, de las buenas noticias de Dios. Estamos tan ocupados, tan entretenidos con toda la mediocridad que esta cultura, esta sociedad puede ofrecernos, y quedamos completamente ciegos a lo que realmente es grandioso, a lo que realmente importa, al diseñador de todo lo grandioso, Dios, quién es, qué es lo que ha hecho. A Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. Y es extraordinariamente claro por nuestra forma de actuar que no podríamos ver a Dios, aun si por algún momento de curiosidad quisiéramos hacerlo, porque esta misma ceguera acusa nuestro pecado y ante un Dios santo, nuestra única manera de reaccionar ante una presencia como la de Él es la muerte instantánea. Eso es lo primero que tenemos que entender a la luz de este pasaje. Vamos a la segunda verdad trascendental. Ya vimos la primera. A Dios nadie le vio jamás. En segundo lugar, ¿qué dice este pasaje? Que Dios se reveló por una ley. La verdad anterior la vimos en el versículo 18, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Retrocedamos ahora al versículo 17. ¿Y qué es lo que dice el versículo 17? Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Dios se reveló por una ley. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el problema y cuál es el razonamiento? Tenemos un problema, lo acabamos de mencionar. Nuestro problema es el pecado. Una ofensa fuertísima en contra de Dios. Traición cósmica la llama un hermano. Eso es el pecado. Algo que delante de Dios es una tremenda ofensa, una tremenda traición. El problema es que estamos tan afectados por ese pecado que ni siquiera lo encontramos grave. Ese es nuestro problema. Nos encontramos tan cegados por este pecado que no solamente no nos interesa Dios, sino que cuando nos miramos a nosotros mismos nos encontramos bastante bien. Y entonces vamos justificando y normalizando esta manera de ser nuestra con frases que todos conocemos, ¿verdad? Todos somos pecadores, errar es humano, y otras similares, que la verdad es que lo único que buscan hacer es bajar el perfil a nuestra realidad paupérrima para hacerla un poco más llevadera. Y entonces tenemos ciertas maneras de hacerlo también, como compararnos con la persona de al lado y creernos bastante decente cuando coincidentemente esa persona que está al lado suele ser un poco menos decente que nosotros. Y entonces, por esa tendencia nuestra, es que se hace tan importante esta segunda verdad, que Dios se ha revelado por una ley. Dejados a nosotros mismos, jamás en nuestra ceguera nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Y entonces Dios interviene y Dios se revela por una ley. La ley, por medio de Moisés, dice, fue dada. Hay, sin embargo, de repente, cierta protesta, podríamos decir, con respecto a lo que es la ley de Moisés. Porque más de alguna persona le dará una vuelta y te dirá, perfecto, está la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés fue dada a un pueblo específico. ¿Y qué hay de toda la otra masa de humanidad que jamás ha escuchado o escuchó o escuchará hablar de la ley de Moisés? Pareciera ser una ley demasiado reducida en cuanto al grupo de personas que afecta, como para que tú me hables de este problema como de un problema universal, ¿verdad? Sin embargo, las escrituras tienen una respuesta para esa protesta. Y la respuesta de las escrituras a esa protesta es que Dios no solamente ha entregado de manera explícita la ley que se dio a Moisés, sino que además, por creación, hay una ley natural que Dios ha escrito en nuestro corazón por el simple hecho de ser
seres humanos. Y está en nuestra propia conciencia. Algo que es completamente falible, algo que puede ser completamente trastornado, distorsionado y modificado, pero que sigue estando ahí, aún a pesar de todo eso. Y esa ley natural es suficiente para acusarnos a todos. Un hermano decía lo siguiente: piensa que no tuviéramos absolutamente ni una revelación especial con respecto a lo que es la voluntad o la ley de Dios. Piensa que viviéramos completamente a la deriva en ese sentido. Ahora, imagina que viviendo en esa condición existiera una especie de grabadora que se activara solamente cada vez que tú le dijeras a otra persona: tú no debes hacer eso, tú no debes hacer esto otro. Tú vives tu vida como a ti se te antoje, como tú crees que debieras vivirla o quisieras vivirla, y esta grabadora estuviera toda tu vida contigo y solo se activara para grabar y registrar cada vez que tú le digas a otra persona: tú no debes hacer eso, tú no debieras hacer esto otro. Bueno, este hermano decía: si Dios te juzgara solo por lo que está registrado en esa grabadora, en el día final vas a terminar condenado. ¿Por qué? Porque no somos capaces de vivir ni siquiera de acuerdo a nuestro propio estándar moral. Y eso nos afecta a todos. La ley natural, la ley que Dios ha escrito en nuestro corazón, es suficiente para acusarnos, porque ni siquiera nosotros, con toda la distorsión que podamos entregarle a nuestra conciencia, somos capaces de vivir a la luz del estándar moral que nosotros creemos que es el que debiéramos vivir. Pero Dios no nos ha dejado tan en la deriva. Y entonces tenemos acá que Dios se ha revelado por una ley objetiva, clara, que es la ley de Moisés. ¿Saben una de las cosas más curiosas que tiene la ley de Moisés? Los 10 mandamientos, pudiéramos cerrarnos simplemente en ellos. Una de las cosas más curiosas de los 10 mandamientos es que nadie que los mire con honestidad va a concluir después de leerlos que se está pidiendo en ellos algo descabellado, algo marciano, algo que no tenga nada que ver con nosotros, algo extraterrestre. Cualquier persona que lea o escuche los 10 mandamientos se va a dar cuenta que es algo lógico, es algo adecuado, es algo que está completamente apropiado a nuestro diseño como seres humanos. Y sin embargo, todos fallamos miserablemente al momento de cumplirlos, curiosamente. Nadie te dirá: lo que se nos está pidiendo acá es ajeno a nuestra realidad, y por otro lado, nadie tampoco logrará cumplirlos al 100%. ¿Por qué? Porque todos finalmente terminamos amando más las cosas que al creador de las cosas, y entonces ya fallamos con el primer mandamiento. Y al amar más las cosas empezamos a codiciar esas cosas, y entonces fallamos en el 10.º mandamiento. Y en este corazón codicioso se siembran todas las semillas que, si las dejamos crecer, van a llevarnos a destruir la reputación de nuestro vecino, la propiedad de nuestro vecino, el matrimonio de nuestro vecino, incluso la vida de nuestro vecino, cumpliendo y rompiendo absolutamente toda la segunda tabla de la ley. ¿Para qué seguir hablando de la primera? Tenemos un problema que es grave, un problema que se llama pecado. Y como pecado, siendo algo que es grave delante de los ojos de Dios, la condenación o la pena por el pecado es muerte, y muerte eterna. Esa es la segunda verdad trascendental que necesitamos entender. Vamos finalmente a la tercera de ellas. Hemos visto que a Dios nadie le vio jamás, hemos visto que Dios se reveló por una ley, y finalmente veremos ahora cómo Dios se manifiesta para salvarnos. Dice el versículo 16, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿La plenitud de quién? Dice el versículo 14, que está en la plenitud del Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, lleno de gracia. Dios envió a su Hijo a este mundo. Dios envió a su Hijo a este mundo, y quizás debiéramos pausar un poco en este momento y en este punto y pensar en esta idea.
Dios envió a su Hijo a este mundo. ¿Por qué? Porque si fueras tan bueno como crees, o si yo fuera tan bueno como muchas veces creo que soy, no habría sido necesario que Dios mandara a su Hijo a realizar un sacrificio tan crudo como el que él realizó, ¿verdad? En realidad, si Dios tuvo que venir, ya eso también es una indicación de que algo no está bien con nosotros. Si Dios tuvo que venir, es solo porque estás en problemas, porque tu situación no es tan buena como crees que es. Y entonces el pasaje nos dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué carne? ¿Por qué Juan, cuando habla de Dios viniendo a este mundo, nos dice que el verbo o la palabra o Jesucristo se hace carne? ¿Por qué no dice, no sé, el verbo se hizo una persona, o el verbo se hizo humano, o el verbo se hizo un buen profeta? Muchas veces nos gusta pensar en Jesús de esa manera, ¿verdad? Nos gusta pensar en Jesús como una buena persona, como un buen ejemplo de amor, como una especie de gurú oriental que nos muestra el camino hacia la luz para poder ser buenas personas. El verbo se hizo carne, dice Juan. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué el énfasis en la carne, en lo carne que es Cristo al venir a este mundo? Parte de la respuesta probablemente sea que un holograma perfectamente podría entregarte un lindo mensaje. Un ángel perfectamente pudiera, con una apariencia espiritual, mostrarte un ejemplo de cómo amar a otras personas con sus palabras, pero el verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque solo un verbo hecho carne podía cargar con el peso de nuestros pecados en su cuerpo, siendo clavado en un madero, que es la obra que el verbo que se hizo carne vino a hacer en este mundo. Solo un verbo hecho carne podía ser partido en nuestro lugar. Y de eso se trata finalmente la solución o la buena noticia o el evangelio que responde a la problemática que nos afecta. A Dios nadie le vio jamás por nuestra condición pecaminosa en la que estamos. Dios se revela por una ley para dejar claro esa condición en nuestro corazón, pero no nos deja simplemente ahí, con esa claridad con respecto a lo desesperado que es nuestra situación, sino que provee, como dijo Abraham a su hijo, de un cordero para el sacrificio. Y ese es su propio hijo. La solución al problema del pecado tuyo y mío, que merece como castigo el infierno eterno, es hacer que otro pueda tomar tu lugar y sufra el infierno que tú mereces. Y al mismo tiempo, mientras él sufre el infierno que tú mereces, revestirte a ti de la rectitud, la impecabilidad con la que puedes hacerte presente delante de Dios. Y entonces no ser consumido por el fuego de la santidad de Dios, teniendo comunión con Dios. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Ese es el intercambio del que se basa la salvación de todo ser humano que cree en Cristo como Salvador. Y esa puede ser la salvación tuya en estos momentos si aceptas y crees este mensaje. Tres verdades trascendentales. Tres verdades de las que depende el destino eterno de tu alma. Tu responsabilidad es aferrarte a ellas o simplemente dejarlas pasar. Esa es tu responsabilidad. Pero de la decisión que tomes depende el resto de tu eternidad. A Dios nadie le vio jamás. Dios se reveló por una ley. Dios se manifestó para salvarnos. El Señor quiera que no lo dejes pasar, que te aferres a Cristo por salvación. Quiero que Él ha hecho en la cruz a tu favor pueda ser eficaz para salvarte, que te des cuenta de tu condición, de lo desesperada que está, y de esa manera puedas clamar en estos momentos a Cristo por salvación, que Dios aplique la obra de Cristo a tu vida, y de esa manera entonces puedas ser salvo. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor bendiga su palabra, y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos, gracias por poder
disfrutar de lo que tú nos muestras en tu palabra. Suena muchas veces pesimista el darnos cuenta de nuestra condición, porque nuestra condición es pésima, pero tenemos un Salvador grandioso. Y queremos que ese Salvador, que es nuestro Salvador, sea el Salvador de alguien más también en esta tarde. Y es por eso que dejamos lo que se ha expuesto en estos dos mensajes bajo la dirección y el poder tuyo y de tu Espíritu, para que tú obres en salvación también, en tu gracia, en tu soberanía. Quedamos delante de ti agradecidos siempre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.